We want to see what we can do to get people back in their homeland safe and free and all. He's meeting with a lot of different people, but we are for the people of Venezuela. We're for the Venezuelan Americans. If you look at it, we have them all in Florida, right around the Doral area. That's really, they call it Little Venezuela. Esta semana, cientos de miles de venezolanos que viven en Estados Unidos recibieron una dura noticia. El gobierno de Donald Trump anunció de manera oficial el fin del programa migratorio que se conoce aquí como el Programa de Protección Temporal, el TPS. Los beneficiarios de este programa pueden vivir y trabajar sin ningún problema de manera legal en Estados Unidos. Provienen de estados fallidos, de dictaduras o de países con desastres naturales. Pues bien, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó la decisión que solo perjudica a ciudadanos venezolanos y puso a esa comunidad a temblar del miedo. Miedo a ser detenidos y deportados, porque quien no tenga una visa de trabajo o reciba asilo en este país para comienzos de abril debe abandonar Estados Unidos y otro grupo debe hacerlo en septiembre. En total, son más de 348,000 venezolanos. Imagínense que todas estas personas dejaron Venezuela huyendo de la persecución, de la falta de oportunidades, de la inseguridad, y en solo unas semanas tendrían que regresar al régimen, a la dictadura de la que huyeron. Es difícil de asimilar todos los problemas y los desafíos de muchos de ellos que sufrieron al llegar a Estados Unidos en busca de un futuro mejor y ahora también encontrar aquí en este país que las puertas se les cierran. Y por supuesto que los que están acogidos al programa del TPS no son ni delincuentes ni criminales a los que Donald Trump quería deportar inicialmente. No, estas personas son trabajadoras que quieren salir adelante y aportar a la economía estadounidense y que además el gobierno lo sabe. Con todo el respeto que se merecen, pero vamos toda una familia para nuestra casa. No nos queremos quedar aquí. Gracias por su apoyo y gracias por todo. Y disculpen lo malo. Porque para inscribirlos en el TPS tuvieron que registrarse con sus huellas dactilares y estudiar todos los antecedentes penales antes de aceptarlos en el programa. Pues bien, ¿en qué pasó con lo que pasó? Vamos a hablar con un joven venezolano al que le truncaron todos sus sueños en Venezuela y ahora vive en Estados Unidos con el temor y la gran angustia de un futuro igualmente incierto. Nos contará su caso, que representa a los de decenas de miles de venezolanos que viven en Estados Unidos. Y también estará con nosotros un líder de la comunidad venezolana que conoce a fondo, conoce muy bien el tema migratorio, David Smolansky. Fue enviado especial de la OEA para atender la crisis migratoria de los venezolanos. Es el subdirector de la oficina presidencial de Edmundo González y María Corina Machado en Washington y además es profesor de la universidad, profesor invitado de la Universidad Johns Hopkins, en donde aborda el tema migratorio. Pero como siempre lo hago, antes de comenzar, los quiero invitar a que se suscriban al canal. Ya muchos lo han hecho y eso nos permite producir este programa cada semana y también nos permite producir tantos contenidos de interés. Hagan clic en la palabra suscribirse, si quieren también en la campanita y quedan suscritos. Les agradezco muchísimo de antemano. También nos pueden seguir en Spotify para los que prefieran el programa en formato podcast. Comenzamos. Mi primer invitado tiene mucho miedo. Es un joven opositor del régimen venezolano y nos pidió que no lo identificáramos por temor a las represalias que la dictadura podría tomar contra su familia que aún vive en Venezuela. Josué, mil gracias por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Para hablar de esta situación que enfrentan decenas de miles cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos que residen en este país bajo la modalidad del TPS. Cuéntame primero, ¿cuál es tu caso? ¿Qué hacías en Venezuela? ¿Hace cuánto llegaste a Estados Unidos?
¿Qué haces en este país y cómo te acogiste al TPS? En Venezuela estaba estudiando sociología en la Universidad Central de Venezuela. Era consejero de escuela, incluso ahí formaba parte del consejo de la Escuela de Sociología, valga la redundancia. Em, Llegué hace 3 años, poco más de 3 años, a los Estados Unidos en 2022. Em, y bueno, em, tengo TPS porque, bueno, lógicamente tengo una entrada previa a julio del 2023. En Venezuela, lógicamente, trabajaba en la parte de análisis de datos. Y bueno, acá estamos como server, eh, trabajando como mesero, que es lo que se llama. Em, y bueno, es básicamente. Josué, ¿y Pues, fue para ti fácil obtener el TPS, que te aprobaran en ese programa? no, el TPS te requiere que para ser aceptado, o sea, sí y no. Sí, porque lógicamente yo cumplía con los requisitos. Esa fue la lógica de la aprobación del gobierno. Lógicamente, para acceder a esto, el gobierno requiere tu presencia física, o debes mostrarlo, sustentarlo con pruebas, como las declaraciones de impuestos, pay stuff, de que los cheques de pago, etcétera. Em, y lógicamente también ellos hacen también la revisión de los antecedentes penales, uno hace aportes el estatus, el récord policial que uno pasa aquí en la ciudad. Y bueno, al menos esa fue mi decisión. Y bueno, creo que también parte el gobierno hará sus investigaciones porque ellos requieren y utilizan nuestras huellas, nuestras imágenes, toda esa información biológica, La ¿no? verifican, claro. ¿Y Exacto. hace cuánto tienes el TPS? Yo lo registré aproximadamente al poco tiempo que salió. Si no mal recuerdo, fue hace como algo entre septiembre y octubre del 2023. Y tardó aproximadamente casi un año en Claro. ser aprobado. Y Y se la bueno, se aprobó. me vence justamente ahora el 4 de abril. Entro dentro del grupo de las personas que se le vence ahora el 4 de abril. En el primer grupo. ¿Y Exacto. cómo te sentiste después de escuchar esta noticia de que el TPS había sido cancelado para los venezolanos en Estados Unidos? Bueno, yo creo que tanto mi persona como la gran mayoría de los venezolanos que somos beneficiarios o que estábamos optando a están optando a ser beneficiarios del TPS, eh, estamos en una incertidumbre, en una zozobra, más ahorita cuando está todo este tema de la migración y escuchamos palabras como eh, que todos los venezolanos somos miembros del Tren de Aragua, cosa que lógicamente no tiene sentido, porque bueno, quienes estamos aquí, y más si estamos optando a una regularización, estamos optando a cumplir con las leyes, a cumplir con las normas, a cumplir con lo que se nos piden, demostrando nuestros casos, quienes tenemos una solicitud de asilo, em, entregando todo lo que nos solicitan. Y bueno, la lógica de acá es buscar una regularización, una protección, un alivio humanitario y poder aportar a la nación. Creo Claro, que es claro. los 300.000 venezolanos, o al menos la gran mayoría de esos 300.000 beneficiarios, queremos es sencillamente aportar a la nación que nos acogió, que nos dio la bienvenida y que hasta el día de hoy nos sigue protegiendo. Claro que sí. Y como te decía, yo creo que lo que uno más siente es angustia. eh, Muchas personas no podemos dormir bien, no dormimos como antes, estamos ante la incertidumbre. eh, Te cuestionas más cuando ves cosas como Diosdado Cabello, que es nada más y nada menos que el esbirro principal
del régimen de Venezuela, eh, sacudiendo ahí con los muchachos. Eso es una sonrisa que dura unos días. Yo sé cómo funciona la política en Venezuela. Ellos te sonríen, te dan la mano y luego te esbaratan la vida, para no decir algo más fuerte, te la quiebran, te quiebran el alma. Ahora, Josué, si tú estás en el primer grupo, y lo acabas de decir muy bien, la inmensa mayoría de venezolanos que viven en este país le aporta mucho a este país, porque es gente llena de talento, gente que trabaja con pujanza, con ganas de progresar, con ganas de crear una familia de bien, de aportar a esta sociedad. Me pregunto en tu caso, ¿qué alternativas has contemplado? Porque el 7 de abril llega muy rápido. Nosotros tenemos bueno, de mi parte yo sigo teniendo una solicitud de asilo pendiente. Em, Queda uno en la zozobra. No sé qué más alternativa uno puede tener. ¿Y tu abogado qué te dice? ¿Es posible que te resuelvan tu solicitud de asilo antes del 7 de abril? No, creo que el sistema de migración está sumamente ralentizado. Em, lo veo con mis amigos, con mis compañeros, es algo que uno, lógicamente en comunidad conversa mucho. El sistema está, creo que sumamente colapsado, eh, por la cantidad de solicitudes, la, 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 la capacidad que tienen ellos para trabajar. La verdad no lo sé, pero uno no le ve la solución. Y lógicamente lo que más destaca uno, por lo menos en quienes tenemos el temor de volver, es eso, es el temor a una deportación que te exponga a sufrir. eh, Oye, esto para mí es delicado comentarlo así, porque mi familia está en Venezuela, ¿no? Yo solo estoy aquí. em, entonces es duro comentarlo porque mi familia está allá, yo estoy acá. Sería muy fácil yo comenzar a decir cosas, y ellos exponerlo. Claro, los quieres proteger, los quieres proteger. Ahora, ¿qué esperanzas, a lo mejor las personas que ya han solicitado asilo político les permiten quedarse hasta que se resuelva esa solicitud? ¿Es posible que tengan ese beneficio, digamos? Sí, esa sería la lógica o el sentido de que esas personas comiencen a resolverle. Sin embargo, tengo entendido que hay algo que afecta muchísimo, y es que la pretensión, no recuerdo si el DHS o del Departamento Seguridad de nacional, Estado, puede ser. Ujú. sí, que decía que las condiciones de Venezuela han mejorado. Eso para mí no es solamente mentira, sino que suena hasta como una cachetada, suena humillante porque, oye, mi madre hasta hace poco tuvo que ser operada, fue operada en un hospital público. Para que ella pudiera ir al hospital público tuvimos que conseguir todas las herramientas, preparar todos los servicios. Si yo digo esto y el día de mañana probablemente sale cualquier vocero del gobierno diciendo que no, que mira, que esto, que aquí tenemos todo, y hacen una representación, cogen a dos o tres personas y dicen que no, que eso es totalmente falso. Pero quienes somos de a pie, quienes sabemos cómo es la realidad, sabemos que eso es totalmente falso, que para mi mamá estuvo por solamente sacarle la vesícula. Mi mamá estuvo rodando mucho tiempo solicitando un cupo en esa área. Aproximadamente estuvimos un año, ¿ves? En esta trayectoria. Entonces, recorriendo dos hospitales, haciendo gestiones con amigos y esto aquí. Entonces, eso no es calidad de vida. Eso no es Venezuela mejorado. ¿Cómo me dices que Venezuela ha mejorado cuando, por ejemplo,
Yo tengo profesores en la universidad que tienen un salario miserable. Tengo compañeros de la universidad que sin haberse graduado tienen mejores salarios que los profesores. Ellos no tienen calidad de vida. Son magísteres, son doctores, son PhD, etcétera, etcétera, y están ganando $30 la hora, $40, $30 al mes, ni siquiera la hora, al mes. O sea, estamos Comprensible, hablando de, comprensible. sí. Entonces, el hecho de que ahora salga esto, que Venezuela ha mejorado, primero nos hace daño, primero nos ofende, lógicamente, y segundo, nos expone ante unas consideraciones para los funcionarios de inmigración, en los cuales ellos dicen, ¿cómo tú me planteas esta situación si el informe, los análisis del gobierno dice que la situación ha mejorado? Eso, eso puede comenzar en un daño para los solicitantes de asilo. Claro, claro. Ahora, Josué, si tuvieras la oportunidad de hablarle frente a frente al presidente Trump, que obviamente tiene el poder de revertir esta decisión, así como congresistas del, ¿no? Del poder legislativo que pudieran actuar por sí solos, ¿qué les dirías? Que no nos deje solo, no nos deje solo. Em, ya nos han traicionado bastante, ya nos han traicionado demasiado. Yo vengo de una generación que luchamos mi generación. Luchó desde el 2014, salimos a las calles a promover el voto en el 2015, ganamos la asamblea, luchamos por un revocatorio en el 2016, luchamos en las calles en el 2017 para defender a la Asamblea Nacional, luchamos en el 2018, en el 2019, en el 2020, en plena pandemia, en el 2021. Y estamos en el exterior y creo que, que quisiéramos seguir luchando. Entonces, creo que los venezolanos de a pie, que creemos en la democracia, que hemos luchado por la democracia, solo les pedimos que no nos dejen solos porque ya bastante nos han dejado solos, ya bastante nos han traicionado. Políticos en Venezuela, eh, como para que ahora también no, no dejen solos ustedes. Que, oye, cuando el presidente Trump se lanzó, parte de lo que mucho uno creía era, era que nos iba a luchar, a ayudar con alcanzar la democracia en Venezuela. O bueno, esa era la base de lo que se había establecido en la comunidad. Eh, y ahora todo esto es como... eh, te deja absorto porque no es lo que uno esperaba. Uno se siente como disappointment, decepcionado. Decepcionado. O sea que has perdido la esperanza de que con Trump en la Casa Blanca regrese más rápido la democracia a Venezuela. Creo que después del 10 de enero ya uno había perdido una gran parte de la esperanza. Después del 28 de julio y con todo lo que pasó, el esfuerzo que se puso, el tema de las actas, tenemos las pruebas, salió la gente a votar, fue abrumador. Teníamos a una líder confiable como lo es María Corina Machado, que no se ha quebrado nunca en su discurso, siempre ha sido el mismo discurso. Y em, en esta oportunidad es como terminar de soltar la última gota de esperanza que te quedaba, que era el apoyo internacional con el que creíamos que contaba. Josué, créeme que siento tu angustia y tengo que hacerte una última pregunta. En el peor de los casos, si no puedes regularizar tu situación de asilo, si llega la fecha y no tienes respuesta, y si el gobierno aplica esta política de repatriación masiva,
a los beneficiarios del TPS. ¿Qué harías? ¿Regresarías a Venezuela? Creo que toca enfrentar. eh, es muy duro, sobre todo cuando pasas por todo esto. em, es muy duro pensar en esa posibilidad, pero aunque te maten o te pase lo que te pase, eh, yo creo que volvería a salir a las calles. Yo amo mi país. Yo amo mi país. Si uno está acá, no está acá eh, por deporte ni por turismo. Cuando huyes porque no tienes opción. Si me dicen qué harías, irías a Venezuela, no iría, me llevarían. Y no sería solo me llevarías, me entregaría, me entregaría. ¿Tienes miedo? Desde luego. Miedo, pánico, incertidumbre. Josué, lo que te puedo decir es que no pierdas la esperanza, que tienes de todos modos ese valor de luchar, de seguir adelante. No pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza que todavía pues hay muchos líderes de la comunidad intentando revertir esta decisión y bueno, luchando también como tú por que llegue la democracia a Venezuela. Gracias de corazón por compartir este testimonio y bueno, cuéntanos cómo va ese proceso a lo largo de estos meses. Gracias de nuevo. David Smolansky, gracias por acompañarnos aquí en el programa en qué pasó con lo que pasó para hablar sobre esta reacción y decisión oficial de Estados Unidos de terminar con el programa del TPS para los venezolanos. Una decisión que afecta a más de 340,000 venezolanos que residen en Estados Unidos en esta condición. Para comenzar, para nuestra audiencia hemisférica, regional, ¿qué es el TPS? ¿Quién se beneficia con el TPS? Bueno, el TPS, bueno, primero que nada, Patricia, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto estar aquí y siempre además he respetado muchísimo tu trayectoria periodística desde que yo era un estudiante de comunicación social en Venezuela y te agradezco por el espacio y saludo a tu audiencia. Gracias. El TPS, que por sus siglas en inglés es el Temporary Protected Status, es un mecanismo de protección migratoria que tiene los Estados Unidos para regularizar a individuos de distintas nacionalidades, no solamente Venezuela, por ejemplo, Haití, El Salvador, Sudán, también lo llegó a tener, lo sigue teniendo, entre otros países, que, busca justamente proteger a personas que han huido de países, por ejemplo, que están en guerra civil, que están bajo un conflicto armado, que están bajo una tiranía o que han salido también por catástrofes naturales. Pues en el caso de Venezuela está muy claro que el TPS busca proteger a cientos de miles que han huido de la dictadura de Nicolás Maduro, una dictadura que está muy bien evidenciada, no por este servidor, sino lo ha evidenciado la OEA, lo ha evidenciado la misión de verificación independiente de Naciones Unidas sobre delitos de lesa humanidad, distintas organizaciones como Human Rights Watch, entre otras. La gente escapa por una violación sistemática a los derechos humanos, escapa por crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo, escapan por la hambruna, escapan por la escasez de medicinas, por la violencia y han obtenido esa documentación. Esa documentación que les permite, bueno, les permite trabajar de manera regular, o sea, emplearse formalmente, acceder a servicios elementales como es el derecho a la salud, a la educación, les permite, por ejemplo, también tener un documento de identidad en los Estados Unidos, abrir una cuenta bancaria
Y lo más importante, yo creo, Patricia, para los Estados Unidos específicamente, porque cuando se implementa un mecanismo de protección de este tipo, siempre se piensa en el migrante y no se piensa en quien lo emite, es que Ujú. estos venezolanos están aportando a la economía de los Claro, Estados Unidos, y muy especialmente en importante. la Florida, porque estamos hablando de venezolanos que con esta documentación trabajan, emprenden, innovan y estudian. No son Y pagan venezolanos y impuestos. pagan Ujú. impuestos. Entonces, no son Claro, venezolanos que están indocumentados, ¿no? claro, Entonces claro. hay un primer Mm. grupo que se está viendo afectado en abril, que son esos 300, Va- aproximadamente 300. Sí, adelante, perdona. vamos por partes, Sí. David. Esta es una decisión que da un giro de 180 grados a la política que había implementado el expresidente Joe Biden, que había extendido la posibilidad de que venezolanos con el TPS vivieran por más tiempo en Estados Unidos. Pero ahora la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acaba de hacer oficial la decisión de la Casa Blanca de suspender este programa que, como tú muy bien decías, pues beneficia a ciudadanos de varios países, de 17 países, incluyendo Venezuela, pero solamente ha suspendido el programa para los venezolanos. ¿Por qué? ¿Por qué con Venezuela especialmente, que tenía tantas esperanzas puestas en este nuevo gobierno de Donald Trump? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir, por ese comunicado al que te refieres, de que ahí se habla de una situación de mejoría, ¿no? En Venezuela. Y yo quiero dejar muy claro que la situación en Venezuela está muy lejos de mejorarse, de estabilizarse y de normalizarse. Todo lo contrario. La permanencia a la fuerza de Maduro y Diosdado Cabello en el poder después del 28 de julio no solamente trae más inestabilidad para el país, sino trae inestabilidad para todo el continente y representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Quiero agregar además, que no lo dije en mi primera intervención, que el TPS es un documento otorgado por 18 meses con posibilidad de renovarse. Y lo que en este momento está planteado es que ya no se pueda renovar más, y por eso habría dos grupos afectados. Uno para la primera semana de abril y otro habría que esperar para la primera semana de septiembre. En ese sentido, ha habido distintas gestiones que se han venido haciendo, que no son menores, en el Congreso de los Estados Unidos, tanto en la Cámara como en el Senado, con congresistas de no solo de la Florida, sino de otros estados. También, incluso la alcaldesa de Doral se ha pronunciado al respecto y tuvo una muy buena conversación hace unos días con María Corina Machado para ver si, uno, se reconsidera esta decisión, y dos, si no se reconsidera, buscar un mecanismo alterno, Patricia, que permita la protección de los venezolanos en Estados Unidos, porque devolver a estos venezolanos, deportar a estos venezolanos, específicamente los que tienen el TPS, que son venezolanos trabajadores, emprendedores, estudiosos, innovadores, que, insisto, están aportando a la economía de este país, y son deportados a Venezuela, estarían en riesgo, porque muchos de ellos escaparon de la dictadura, ¿no? Y te De quiero la agregar algo, y persecución. perdóname que me he Ujú. extendido. Esto es muy Sí, sí. importante porque yo lo he venido expresando de la manera más pedagógica posible. Ujú. Si los cubanos han gozado por décadas de lo que se llama la ley de ajuste cubano, por cierto, promovida por siempre, y defendida por sobre todo el Partido Republicano. Republicano. Y los Y congresistas esto republicanos de la Florida. exactamente, y esto se pensó justamente por más de 1 millón de cubanos que huyeron de la dictadura de Fidel Castro, Raúl Castro y Díaz Canel. Bueno, los venezolanos que hemos sido víctimas de una tiranía que es hija de Fidel Castro, mereceríamos un mecanismo de protección similar. Entonces, eso es un poco también lo que hemos venido planteando. Nosotros somos respetuosos de las políticas migratorias que no solo se implementan en Estados Unidos, sino se implementan en cualquier otro país. Yo tuve la experiencia de trabajar con muchísimos países en la región al respecto, y pudiéramos entrar en detalle sobre eso también. Pero insisto, personas que ya tienen un estatuto temporal de Ahora, ujú, protección ujú. merecen continuar en este país porque, insisto, aportan a la economía de este país. Ahora, David, bueno, me acabas de decir que hay dos opciones, ¿no? ¿Esto qué implica? Bueno, un mecanismo especial que sería una legislación, ¿no? Una ley que tiene que aprobar el Congreso, o una posibilidad alternativa. Ya el gobierno de Biden había otorgado el famoso parole, que era como un acompañamiento, un permiso humanitario, pero ese también fue suspendido por
Bueno, y déjame aclarar ahí, la administración de Biden no renovó, anunció de que no renovaría el paro humanitario en agosto del año pasado después de las elecciones. No lo revocó, pero anunció que no lo renovaría, además en un mes bien álgido para nosotros, que fue el mes de agosto, cuando hubo una persecución feroz por parte del régimen. Y el paro humanitario, Patricia, yo sé que estoy cayendo en mucho tecnicismo, pero es muy importante para tu audiencia, es diferente al TPS. El TPS ya tienes que estar en los Estados Unidos para aplicar. El paro humanitario tú lo puedes solicitar desde Venezuela y tenías que evidenciar que ya alguien en los Estados Unidos, sobre todo si era un familiar o algún amigo muy cercano, te podía, perdóneme el anglicismo, sponsorear, hacerse cargo de Claro. ti Patrocinar. y patrocinar, exactamente. Entonces, son dos mecanismos completamente diferentes. Además, el paro humanitario también se le otorgó simultáneamente a ciudadanos de nacionalidad haitiana, nicaragüense, cubana. Entonces, aquí hay que saber separar. Y yo lo que pues, he venido planteando es que la situación, la migración venezolana no puede ser politizada por ninguno de los dos partidos. Ahora bien, si hay venezolanos, ni siquiera venezolanos, cualquier individuo de cualquier nacionalidad que haya ingresado a los Estados Unidos con antecedentes penales o estando en los Estados Unidos haya cometido un delito, bueno, ahí la justicia tiene que actuar y el gobierno de turno tiene todo su derecho de hacer deportaciones, porque la administración Biden también hizo deportaciones de venezolanos, no solamente ha sido la de Trump. Ahora, lo que hay que cuidar aquí es que venezolanos inocentes Claro. y venezolanos sobre todo que ya cuentan con una documentación no pueden quedarse desprotegidos y mucho menos correr el riesgo de ser deportados, que si lo recibe Diosdado Cabello, lo que le espera es una cárcel. No, quedan en el limbo y entran en un tormento, exactamente, ante la posibilidad de regresar. Especialmente porque los beneficiarios del TPS, pues las autoridades de Estados Unidos tienen que verificarles sus antecedentes, sus huellas, Correcto. o sea, están totalmente registrados. Es gente que no tiene ningún historial delictivo, así que aquí hay que hacer una diferencia entre los criminales que supuestamente están deteniendo y deportando, no solamente a Venezuela, que ya recibió creo que cerca de 200, sino a Guantánamo, a donde están enviando supuestamente los integrantes del Tren de Aragua, aunque ya ha habido denuncias de que hay gente sin antecedentes criminales, simplemente porque tienen un tatuaje, son venezolanos, los detienen y los deportan a esta cárcel, donde, bueno, estuvieron y están todavía responsables de los atentados del 11 de septiembre. Si no es una ley especial, cosa que implica pues un gran trabajo en el Congreso, ¿qué otro mecanismo hay de... No, hay mecanismos, como te decía al principio, que el Ejecutivo, ¿no? En este caso, pues, la propia Casa Blanca reconsidere la decisión o por orden ejecutiva se busquen otros mecanismos. En su momento, Trump, durante su primer mandato, sacó el DED, que es un Deferral Deportation. Hay mecanismos más expeditos que podría hacer la Casa Blanca. Y aquí hay que poner las cosas muy sencillas. Si se deporta el Tren de Aragua a Venezuela, van a contar con absoluta protección de Maduro y de Diosdado. Absoluta. Ese fue un grupo que nació en Venezuela, se expandió en Venezuela y el régimen le permitió luego traspasar nuestras fronteras hasta el día de hoy, que se estima que está en 8 países. El Tren de Aragua no solo ha llegado a Estados Unidos, se sabe que está en el norte de Brasil, en Bolivia, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Colombia. Estamos viendo incluso cómo la Fiscalía de Chile y el Ministerio Interior de Chile ha mostrado evidencias que el asesinato del teniente coronel Ojeda, nada más y nada menos, fue uno, planificado en la Embajada de Venezuela en Chile, dos, el autor intelectual habría sido Diosdado Cabello y tres, el autor material habría sido un integrante o unos integrantes del Tren de Aragua pagado por Diosdado Cabello. Esa es la amenaza que representa esta dictadura a la región. Entonces, cuando se deporta al Tren de Aragua a Venezuela, van a contar con protección, mientras que si se deportan inocentes a Venezuela, van a ser probablemente castigados, porque imagínense una persona que huyó de la dictadura, que fue testigo el 28 de julio, fue perseguido por el régimen y logró huir de Venezuela y llegar a los Estados Unidos y a lo mejor hoy cuenta con una documentación y está trabajando, con muchos venezolanos están trabajando. Claro, produciendo. Entonces, sí, imagínense si es deportado. Entonces aquí hay que saber muy bien separar y eso es un poco lo que yo he venido explicando dentro de un ambiente, debo decir, muy caldeado
por la pugna política. Pero yo estoy colocando aquí los intereses de mi país por encima de cualquier otro. ¿Cuál es el sentir de los venezolanos ante esta decisión que los pone en un Bueno, limbo y les da un ya he recibido ultimátum? muchos casos, ya he recibido muchos casos, y aunque yo pues trabajé por 5 años en la OEA, y actualmente tengo otro rol, pues evidentemente uno no se puede entrar de esto porque uno es migrante, uno también está en Estados Unidos y a uno le duele su país. Hay temor, evidentemente, hay preocupación, pero también he visto, por otro lado, iniciativas de muchas organizaciones de la sociedad civil venezolana, de la diáspora, viendo cómo ejercen presión para que esta decisión se reconsidere. E insisto, yo creo que aquí hay que colocar los intereses de nuestro país y sobre todo de la democracia, de ser libres, por encima de cualquier diatriba política interna de los Estados Unidos. Eso sí creo que es muy importante, que los venezolanos en este caso específico, no nos politicemos de un bando u otro. Entonces, eso es un poco lo que ha venido sucediendo, ¿Y pero cuál es digamos, cuál es el ambiente en el Congreso? ¿Cómo ha sido la recepción de los congresistas a estas propuestas, teniendo en cuenta lo que me has dicho, que el régimen de Maduro pues, se ha constituido en una amenaza también a la seguridad nacional de pues, Estados pues ha, Unidos? ha sido importante ver reacciones de congresistas republicanos, demócratas de la Cámara y el Senado y de distintos estados, porque la gente piensa no solo Florida, no, de distintos estados, pronunciándose en favor de que el TPS se mantenga. Yo creo que esto no es menor. Hemos visto pronunciamientos, por ejemplo, de los congresistas de la Florida, de la Cámara Republicana, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, Mario Díaz Balar, pero también lo ha hecho la congresista Wasserman Schultz, también lo ha hecho el senador Durbin O'Kane. Entonces, Rick Scott, que es senador, fíjate que te he mencionado Cámara, Senado, de demócratas, republicanos y de distintos estados, ¿no? Entonces, es que, digamos, aquí la abrumadora mayoría de los venezolanos que vienen a los Estados Unidos lo que quieren es trabajar, emprender, estudiar. Es más, y somos nosotros los venezolanos en Estados Unidos los primeros en alzar la voz y en denunciar cuando hay unos pocos que se aprovechan de la crisis migratoria para delinquir y para opacar, para empañar el sacrificio y el trabajo de cientos de miles. Somos nosotros los primeros que no queremos tener a venezolanos que cometen delitos aquí en los Estados Unidos, porque quiero recordar que las primeras olas migratorias de venezolanos hace 15 años, donde varias de ellas llegaron a los Estados Unidos, específicamente a Miami, bueno, ¿de qué huyeron en ese momento? De la inseguridad. Las primeras olas migratorias venezolanos eran de clase media, media alta, que fueron familias, individualidades víctimas de secuestro, de robo, de hurto, le mataron a alguien de su familia y se fueron del país. Entonces, nosotros somos los primeros que no queremos que aquellos que se dedicaron a delinquir impunemente con la protección del régimen vengan a hacerlo acá. Pero ahora también quiero dejar algo muy claro. Maduro se ha aprovechado, y Diosdado se ha aprovechado de estos flujos migratorios para infiltrar no solamente miembros del Tren de Aragua, sino de otras bandas delincuenciales. Pero los cabecillas del Tren de Aragua, Patricia, y perdona que me extienda nuevamente, los cabecillas del Tren de Aragua, ¿quiénes son? Son Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Esa es la realidad. Entonces, por eso yo decía, deportar a miembros del Tren de Aragua a Venezuela es como deportar a miembros de Hamas o Hezbollah a Irán. Claro, es llevarles, es exacto, protegidos y es aumentar las filas, ¿no? del ejército irregular de los paramilitares del régimen. Ahora, David, deja un poco de mal sabor que esto ocurra cuando el enviado especial del presidente Trump, Richard Grenell, regresó de Caracas con 6 estadounidenses y a cambio aparentemente consiguió que el gobierno de Maduro o el régimen de Maduro, la dictadura de Maduro, acepte estos aviones con deportados. Pareciera que hay digamos que hay un retroceso en lo que se había logrado y que ahora con este gobierno creo que se están empeorando las cosas. ¿Ustedes
¿Lo leen así? Porque, bueno, por un lado, Marco Rubio dice que esta visita no reconoce a Maduro como el presidente de Venezuela, simplemente estaban buscando la liberación de 6 estadounidenses, pero eso, sumado a la suspensión del TPS a los venezolanos, creo que deja muy mal sabor. ¿Cómo lo leen ustedes? Bueno, yo creo que es importante lo que ha hecho el secretario de Estado Marco Rubio, que es la cabeza con el presidente Trump de la política exterior de los Estados Unidos. En primer lugar, el secretario de Estado Marco Rubio, literalmente, en su primer día en la oficina, tuvo una extraordinaria reunión con el presidente Edmundo González y con María Corina Machado. Eso es una demostración de que para él Venezuela es una prioridad. Y cuando hablamos de un secretario de Estado donde tiene otros asuntos muy importantes que atender en el mundo, como lo que sucede en Medio Oriente o lo que sucede en Ucrania, que su primer día de trabajo haya tenido esa llamada con Edmundo González y María Corina, demuestra el compromiso que hay para que en Venezuela haya una transición a la democracia. En segundo lugar, el secretario de Estado en su gira por Centroamérica fue muy claro en decir que las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela son una amenaza para la humanidad. Ni siquiera se quedó para la región o el continente, para la humanidad. Cosa que yo comparto, porque él fue muy claro en decir que sin esos tres países no hubiese dictaduras, no veríamos cubanos en Florida, no veríamos nicaragüenses en Costa Rica, Claro, no pero veríamos a venezolanos en todo el continente. Y en parece tercer que lugar, permíteme, el y en, discurso público es uno y la acción es otra. bueno, pero fíjate que se incautó un avión de el régimen en República Dominicana. Yo creo que van a venir más acciones por parte de la administración en los próximos días. No es poca cosa que el Tren de Aragua haya sido designado como una organización terrorista al mismo nivel que los carteles del narcotráfico en México o grupos fundamentalistas islámicos extremos del Medio Oriente. Entonces, digamos, no es menor, ¿no? Que el Tren de Aragua tenga la misma designación que tenga hoy jamás. Entonces yo creo que ha habido acciones. Estamos hablando de una administración que ni siquiera tiene un mes en el ejercicio del poder. Y bueno, las cosas hay que decirlas muy claras, con respeto, como estamos hablando lo del TPS. Ahora, mientras Maduro siga en el poder, lamentablemente más venezolanos van a huir del país. Lo que puede variar es a dónde llegan, pero van a seguir huyendo. ¿Y qué queremos nosotros? Nosotros queremos que la gente deje de huir y nosotros queremos que en Venezuela haya una transición a la democracia para incentivar a muchos de esos 8 millones que tuvimos que irnos en contra de nuestra voluntad a volver y ser parte de la reconstrucción. Y yo insisto, Patricia, Maduro ya no es una amenaza. Maduro y Diosdado Cabello ya están impactando a la región. Venezuela empezó con un régimen cuando estaba todavía Hugo Chávez en el poder, que nos masacró un 11 de abril de 2002 en el puente Yaguno. Más de 20 años después están masacrando a venezolanos disidentes en otras partes del continente, como ocurrió con el teniente coronel Ojeda en Chile. Así de peligroso es este régimen, y es un régimen que hoy no solo se sostiene por el petróleo, sino se sostiene por el narcotráfico. Y por último, David, una pregunta obligada a cualquier venezolano. ¿Cómo van a salir de Maduro y su dictadura? Bueno, mira, no todas las estrategias cuando se enfrenta a una dictadura de este nivel, que ya tiene 26 años en el poder, se revelan. Pero nosotros aquí definitivamente, uno, María Corina Machado sigue eh, entregándolo todo, poniendo su vida y su libertad al límite en Venezuela, y seguimos coordinando movimientos ciudadanos, movimientos populares dentro del país, así como esperamos también que muchos soldados de la Fuerza Armada Nacional asuman una posición institucional y contribuyan a una transición a la democracia, respetando lo que la abrumadora mayoría de los venezolanos expresamos el pasado 28 de julio. Y eso tiene que ir sincronizado con la comunidad internacional. Yo creo que la gira internacional que hizo el presidente González Urrutia fue impecable. Fue a Argentina, fue a Uruguay, fue a Panamá, fue a Costa Rica, fue a Guatemala, fue a Dominicana. 2 veces vino a los Estados Unidos con la pasada administración y con la actual administración. Va a estar este fin de semana nada más y nada menos que en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que es uno de los eventos internacionales más importantes del planeta, donde se va a reunir con mandatarios de distintos países. Han habido nuevas sanciones individuales, por cierto, no solo de Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, la Unión Europea. Entonces,
Y más acciones van a venir que tengan que ir sincronizados con lo que se está haciendo internamente y nosotros no vamos a desistir hasta que Venezuela sea libre, Patricia. Esto es un propósito de vida. No lo vamos a decir, no vamos a desistir. Es un régimen que hoy se sostiene por las armas, por las actividades ilícitas y por actores externos como Irán, Cuba y Rusia que se han involucrado en Venezuela en distintas áreas por mucho tiempo. Una pregunta adicional. Tú eres el subdirector de la oficina presidencial de Edmundo González y María Corina Machado allí en Washington, David. Sí. ¿Anticipas nuevas sanciones de Estados Unidos a el régimen de Maduro? Porque, bueno, la licencia para extraer petróleo de Chevron, pues no se revocó, así que se renovó automáticamente. ¿Qué va a pasar con esa licencia y con las demás medidas que podría tomar Estados Unidos? Bueno, hay muchas medidas y nosotros le hemos propuesto, pues definitivamente Maduro tiene que cortársele su canal de financiamiento. En ningún momento el dinero que hoy entra a Venezuela está siendo invertido para hospitales, escuelas, carreteras, alimentación. Todo lo contrario, es para fortalecer la cleptocracia, que en mi opinión probablemente sea la cleptocracia más grande de la historia moderna de la humanidad, ¿no? Porque son cientos y cientos de miles de millones de dólares que se han robado en este régimen durante décadas, exactamente. Entonces, hay acciones que se pueden implementar. Yo no solamente creo que hay que considerar las sanciones en el aspecto petrolero, sino creo que es tanto o más importante las acciones que se hagan con otros aliados de la región y a nivel global para contrarrestar las actividades ilícitas. Son también decenas de miles de millones de dólares que hoy el régimen percibe por la minería ilegal, por la trata de personas y sobre todo por el narcotráfico. Tú muy bien sabes que buena parte de la droga que hoy se produce en Colombia pasa impunemente por Venezuela, transita impunemente por Venezuela y termina en países del Caribe, en Europa o en México hasta llegar a Estados Unidos. Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, y no lo dice este servidor, según la Corte de Nueva York, tienen una acusación y la acusación es la intención de inundar de cocaína a los Estados Unidos y utilizar ese dinero para financiar a grupos terroristas como el ELN y la disidencia de las FARC. Por eso tienen una sentencia e incluso por eso también tienen un precio en su cabeza que solamente es comparable con el de Bin Laden. Entonces, eso es lo que hoy estamos enfrentando. No es una dictadura convencional, no es una dictadura más latinoamericana de un caudillo tratándose de perpetuar en el poder indefinidamente, sino estamos hablando del crimen, el crimen organizado transnacional, exactamente. Pues David, muchísima suerte en estas gestiones para lograr renovar el TPS o evitar la suspensión del programa, buscar mecanismos alternativos para que estos casi 350,000 venezolanos de bien, ¿no? Que aportan, que producen, que trabajan, que forman seres humanos beneficiosos para la sociedad de Estados Unidos, pues se puedan quedar en el país. Y bueno, nuestra solidaridad en este camino que ustedes han recorrido durante tanto tiempo, lleno de obstáculos, de contratiempos, ¿no? Un camino cuesta arriba que ojalá los conduzca, como dice María Corina, muy pronto hasta el final. Gracias de nuevo. Gracias a ti, esto es hasta el final y espero que te podamos recibir pronto en una Venezuela libre. Ya lo escuchamos, no nos dejen solos. Es el clamor de toda una comunidad que aboga por la aprobación de alguna medida o una ley como la de ajuste venezolano, respaldada por varios congresistas de los dos partidos, y así permitirle a centenares de miles de familias y de jóvenes permanecer en Estados Unidos mientras logran sacar del poder a Nicolás Maduro y juramentar al presidente electo Edmundo González. Ese es otro objetivo prioritario, porque los venezolanos añoran regresar a su tierra para aportar y ayudar a reconstruir un país que les robaron. Y no solo son los más de 300,000 que quieren repatriar, son casi 8 millones alrededor del mundo. Y les sobra talento y gente de valor. Tienen todo para que esos sueños que quedaron truncados empiecen a materializarse. La mayoría quiere volver a Venezuela, pero a una Venezuela en democracia, con garantías,
bajo el liderazgo de un gobierno legítimo para llegar a ese objetivo, tenemos que animarlos mucho y ayudarlos mucho más. Gracias, nos vemos la próxima semana en ¿Qué pasó con lo que pasó? Y no se les olvide suscribirse, es gratis, un clic a la palabra suscribirse y ya quedamos conectados en esta comunidad. Los espero por YouTube y por Spotify. Gracias de nuevo.